Hola a todos, estamos acá con Ezequiel Boetti, periodista especializado en espectáculo y cine, autor de un libro. Para arrancar, así de primeras, me gustaría preguntarte por qué decidiste estudiar periodismo. Porque no fue la primera opción. Por lo general, quienes llegan al periodismo muchas veces lo hacen después de haber transitado otros caminos. Yo soy técnico electrónico en el colegio secundario, hice industrial, hice un año de la Universidad Tecnológica, de la UTN, ingeniería, y nada, el periodismo siempre era algo que me había interesado, ¿no? En mi casa siempre se había leído el diario, yo siempre consumí mucha información, siempre me gustó, como los noticieros, el consumo de información, los libros, los datos, etcétera, etcétera. Eh, y todo eso, bueno, estaba ahí medio internamente, ¿no? Cuando decidí, después de ese año en la UTN, donde comprobé que no era lo mío, la ingeniería, decidí que era el momento de probar suerte ahí en el periodismo. Así que bueno, empecé, cursé hice un terciario, estudié en TEA, hice 3 años en los 3 años en TEA, y después hice los dos años en la USAL, en la Universidad de El Salvador. Así que soy licenciado en periodismo, soy técnico superior y licenciado en periodismo, las dos cosas. Sí, leyendo había visto que habías estudiado primero en un terciario y después en una universidad. ¿Y qué te llevó primero a estudiar en el terciario antes que la universidad? Básicamente, digo, hablando con algunos periodistas que conocía, digo, me habían dicho que muchas veces lo que pasaba por ahí con la educación, por ejemplo, no sé, comunicación social de la UBA, que está por ahí, hay mucha menos práctica de lo que se requiere, ¿no? En los medios, de lo que buscan, ¿no? Y lo que buscaban en ese momento y siguen buscando los medios, que es básicamente un saber hacer, ¿no? Más allá de todo lo que aporta la educación teórica, que es hermoso, porque digo, te da una capacidad de comprensión y una capacidad de análisis y toda una serie de herramientas que están buenísimas para hacer el oficio. eh, pero digo, a mí me interesaba mucho más la ejercer el periodismo de una manera concreta, y no tanto lo otro, ¿no? Después terminé haciendo la licenciatura porque en ese convenio el terciario, en ese momento el terciario tenía un convenio con la Universidad del Salvador, donde uno hacía 2 años más, en lugar de los 4 de una licenciatura, hacía 2 años más y terminabas recibiéndote de licenciado. Y la verdad que, digo, si bien ahí vi algo más de teoría y demás, sí obviamente da una cantidad de herramientas enormes, ¿no? Yo también doy clase ahora en ese terciario, doy clase en TEA hace ya varios años, y me doy cuenta que en mi paso por la facultad aprendí un montón de cosas que están buenas después para dar clases, etcétera. Así que, así que ese fue un poco mi camino. Perfecto. ¿Y qué rol jugó tu familia a la hora de la elección de la carrera? Justamente me habías dicho que en tu Eh, casa se leía, se veía. Y me parece que un poco como la mayoría de los periodistas, ¿no? Digo, periodista se hace uno más que, digo, se va formando uno. No, y en principio apoyaron, ¿no? Obviamente que sin ese apoyo, ¿no? Más allá de, obviamente, de estimular la curiosidad y de, no sé, cuando yo era chico, mi viejo había una palabra que no sabía y la buscaba en el diccionario de papel en ese momento. Entonces, digo, había siempre como un aliento así a la curiosidad que estaba bueno. Y después, obviamente, yo tenía 20 años cuando dejé todo el lado de ingeniería para volcarme en el periodismo. Obviamente ahí también apoyaron la decisión, que eso termina siendo clave, ¿no? No es fácil, sobre todo en una carrera como ingeniería, donde digo, uno sabe que es un oficio bien pago, con buena salida laboral. Yo trabajaba ya de algo relacionado con eso, o sea, ya estaba como metido en ese mundo, y obviamente ahí juegan un rol clave, ¿no? En haber apoyado esa decisión. Y después sí, digo, siendo chico esto, a mí me interesaba, digo, a mí me gusta mucho el deporte también. Y nada, el automovilismo en particular. Y no sé, de chico me compraban libros de automovilismo. Después me acuerdo en séptimo grado, cuando vimos la dictadura en el colegio, me compraron el Nunca Más, el libro, el de la CONADEP. Digo,
como siempre hubo ahí esto, ¿no? Como bueno, está curioseando con esto, vamos a darle todo lo que haya y que sacie toda la curiosidad. Así que me parece que por ese lado viene un poco el apoyo, digo, muchas veces sin saber que era hacia eso, ¿no? Digo, me parece que era más algo, digo, que haría quizás cualquier padre con un hijo, o cualquier madre con un hijo, más que decir, uy, bueno, vamos a estar formando un periodista, ¿no? Les sorprendió también un poco porque, digo, yo al ser industrial no tenía mucha formación de escritura, ni de ese lado humanístico, o sea, a priori les sorprendió la decisión de cuando dije, bueno, voy a dejar todo y voy a empezar a estudiar periodismo. Pero sí, digo, tuvieron la decencia de mantenerse callados, ¿no? De hacer, bueno, sé lo que quieras, y obviamente, ¿no? También, digo, siendo uno un privilegiado que no tenía obligación de trabajar, digo, yo trabajo desde los 18 años, pero digo, vivía en la casa con mis viejos, digo, no estaba obligado a aportar a la canasta familiar, o sea que eso también es una tranquilidad y es un privilegio que no muchos pueden tener, ¿no? Así que eso, la verdad que tuve mucha suerte. Y vos a la hora de cambiar la carrera, ¿cómo te sentiste vos mismo? ¿Te sentiste en un momento confundido o sin saber? Porque tenías un rumbo, como ya dijiste, quiero Sí, ser. sí. No era algo que no me imaginaba haciendo eso toda la vida. Y cuando empecé a estudiar periodismo, ya la primera clase me voló la cabeza. Dije, esto es buenísimo, es esto, ¿no? Digo, todas cosas que a mí me interesaban y que hacía casi por hobby, digo, terminan siendo, digo, Uno se descubre. tu trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí descubrí un horizonte de posibilidades enormes que a priori no sabía que existían, ¿no? Paralelamente ya me interesaba el cine, o sea, ahí empecé después también medio en paralelo a meterme específicamente en la parte de cine, en la parte de crítica de cine, audiovisual, de periodismo de cultura y espectáculos y demás. O sea, es como que confluyeron por ahí, ¿no? Dos intereses, ¿no? Uno por un lado por el cine y por otro lado por el periodismo, ¿no? Que en muchos casos, digo, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, tengo un montón de colegas que son periodistas culturales, ¿no? Que su interés viene más quizás por el lado de lo cultural más que por lo periodístico, ¿no? Hay como dos caminos de llegar, ¿no? Como, no sé, un periodista deportivo que puede gustar el periodismo y después se interesa en el deporte, o le interesa el deporte y después se interesa en el periodismo, bueno, y eso está bueno porque también da una mirada distinta. Por ahí un periodista cultural que viene del palo del periodismo, con una formación más periodística y no tan específicamente del rubro cultural del cual se ocupa, tiene una mirada muy distinta a alguien que viene de ese otro lado que te decía. ¿Y cómo sentís que se valora al periodista del mundo del espectáculo y del cine? Y es complejo, porque si yo te digo espectáculos, Se puede confundir por ahí con el cerrás los chisme. ojos y claro, estás viendo puterío, ¿no? Claro, Intrusos, digo. exactamente. Está bien, digo, es parte del rubro, no me parece algo, digo, para menospreciar ni mucho menos. De hecho, digo, el periodismo de espectáculos nace un poco por los chimentos y por el jet set y por toda esta cosa de hurgar un poco en la intimidad de los famosos, etcétera, etcétera. Sí, siento que obviamente después cuando me fui metiendo, vi que era mucho más amplio por ahí que lo que uno podría decir si yo digo de periodismo de espectáculos, ¿no? Por eso a mí me gusta, ¿no? La idea de cultura y espectáculos, que me parece que es algo que define con más precisión un poco cuál es quizás mi interés y no tanto el espectáculo en sí, sino también pensarlo como un hecho cultural, ¿no? Digo, que de hecho todo espectáculo es también un hecho cultural, digo, son casi redundantes si uno lo piensa. Pero me parece que obviamente hay como cierta mirada de reojo en un montón de sentidos al periodismo de cosas menos trascendentes, ¿no? Y obviamente que en un país como la Argentina, y sí, siempre va a tener mucha más relevancia el que hace, no sé, periodismo político, periodismo económico, periodismo deportivo,
que alguien que se encarga de esto, ¿no? De cosas que son a priori más livianas y muy relacionadas muchas veces con el ocio, ¿no? Porque digo, eso es algo que a diferencia de otros rubros del periodismo, ¿no? Digo, en el caso del periodismo cultural, digo, quienes hacen teatro, cine, series, música, ¿no? Son todas actividades de ocio para el 98% de las personas, ¿no? Digo, es algo para quienes trabajamos con esto del lado del periodismo, del lado del hacer, esa disciplina. Entonces, me parece que esa mirada le da es medio muchas veces superficial quizás la mirada que hay desde el afuera, ¿no? Eh, Me parece que ocurre. ¿Qué pasa también? Digo, vuelvo a la comparación con un poco el periodismo deportivo, ¿no? Digo, para hacer periodismo deportivo no es solo nada, saber la alineación de memoria de un equipo de fútbol. Digo, es mucho más ser periodista deportivo. Digo, el deporte transcurre en un contexto, con muchas Saber variables. comunicar, todo Digo, lo que tiene que un periodista. además de todo lo periodístico en sí, digo, tiene que haber una mirada que vaya más allá de la disciplina en sí, entenderla en su contexto, la disciplina, ¿no? Una película no nace de un repollo, viene de un determinado contexto, de un contexto, digo, cultural, social, político, que hace que se hagan determinadas películas y no otras. Entonces, digo, tener esa mirada por ahí más integral, me parece que es lo que le da por ahí más dimensión al laburo que uno trata de hacer. Perfecto. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con esto del periodismo, ya sea en momento profesional? ¿Tu primer trabajo, tu primer Eh, contacto con... Mira, yo hice en un momento, hace unos 20 años más o menos, había una revista de cine llamaba El Amante. En realidad mi primera experiencia con el periodismo fue de una forma muy azarosa, fue antes, yo estaba en el secundario todavía, tenía 17 años. Yo tengo parientes en la ciudad de Bolívar, la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros aquí de Capital Federal. Y en ese momento estaba yendo un tren, andaba el tren todavía a Bolívar, y el tren, año 2004, chocó un auto en la ruta, ¿no? Y yo bajé del tren, tenía una de las primeras cámaras digitales muy pedorras que había en ese momento, ¿no? Y saqué fotos del auto chocado, etcétera, etcétera y demás. Y la cuestión es que terminé llevando esas fotos al diario de Bolívar. Después, al otro día, cuando llegué, etcétera, etcétera, las llevé en un disquete de 3 1/4, y apareció mi foto en el diario ahí de Bolívar, el diario impreso. Nada, y en un momento la nota decía según Boetti, y dijo según Boetti, y dije, esto es hermoso, según Salí. Boetti. Me pareció como re poderoso, según Boetti, digo, como wow, estás teniendo la oportunidad de dar tu mirada sobre algo. Hoy en día Digo, el ¿no? periodismo es así. Por Mucho... eso, por eso, digo, y en ese caso, digo, leí eso y eso fue como la primera, así como experiencia de periodismo más concreto, si se quiere, de una forma azarosa, ¿no? Digo, hoy probablemente no ocurriría eso con todos los dispositivos técnicos que hay. Eh, y después sí, más ya metiéndome un poco más en el rubro, ¿no? Yo había hecho algunos cursos, esta revista de cine llamaba El Amante, que fue una de las revistas de cine más importantes de la Argentina, ¿no? Que tuvo 20 25 años imprimiéndose a partir de los 90. Yo ahí había hecho algunos cursos relacionados con cine, con el lenguaje audiovisual. Y, y en un Bafisi, en el Festival de Cine de Buenos Aires, un compañero de uno de esos cursos había abierto un blog en ese momento y me dijo de empezar a escribir, y medio que empecé ahí a escribir de forma muy, no amateur, en el sentido que obviamente yo me lo tomaba con muchísima profesionalidad, pero digo, era un laburo no rentado. Y a partir de ahí, con eso, después mandé algunos mails a páginas web a ver si necesitaban, digo, gente, que yo escribía, y lentamente empecé, digo, primero una página web, después empecé en el diario, después colaboré en Eni bastante tiempo. Eni es de la revista cultural de Clarín, o sea, empecé ahí con eso, después empecé a sumar una página web, empecé a dar clases.
O sea, hubo ahí como 3, 4 años entre que hice ahí mis primeros textos y que empecé a ver que era posible vivir concretamente de esto, que fueron años bastante laboriosos, ¿no? De ir paso a paso buscando un poco el camino. Algo que hoy es muy distinto, porque digo, yo lo veo dando clases, o sea, aquí chicos, no sé, de tu edad, que hoy tienen 18, 20 años, que les gusta el periodismo de cine, de series, o el periodismo deportivo, el periodismo que sea, lo que hacen es, bueno, se abren un Instagram o se hacen esto, como estás haciendo vos ahora, digo, buscar un poco el camino propio, autogenerado, ¿no? En ese momento había todavía, digo, cierta institucionalidad, si se quiere, en el sentido que, bueno, había como medios, eran como era más difícil hacerse un lugar propio Hoy con en día hay algo muchas más autogestivo, posibilidades. ¿no? Esta idea de lo autogestivo está mucho más atado a Internet. En ese momento, ya te digo, año 2008, 2010, ya había Internet, digo, ya era un mundo, digo, digital, pero no había redes sociales, digo, era otra cosa, un montón las comunicaciones en ese sentido. Así que ese fue un poco mi camino. Quizás hoy, con 18, 20 años, haría algo distinto porque digo, las posibilidades son otras también. ¿Y qué valor le das vos a tu primera experiencia? ¿Qué crees que te ayudó en tu formación como periodista? ¿Qué valor le das? Y no, y sí, aprendes un montón de cosas haciendo. Digo, primero también el trato interpersonal con colegas, empezar a conocer un poco más cómo funciona el paño, digo, cómo las particularidades por ahí que tiene la rama del periodismo de cine o el periodismo de cultura y espectáculos. Eh, y hoy sí, y hoy por ahí leo esos textos y no me gustan, o sea, siento que había algo, un deseo de mostrar que sabía, ¿viste? Algo como muy, por momentos muy pomposo, digo, pero digo, me miro hacia atrás y poniéndolo en su contexto, sí, lo entiendo perfecto, eso que hice en ese momento, ¿no? Y obviamente que miro eso y me da como hasta mucho cariño también, ¿no? Porque uno es parte también de eso que alguna vez fue. Más allá de que uno cambie el estilo, o escriba mejor, peor, o no, o haga mejor o peor su trabajo, obviamente que con los años uno se va sintiendo mucho más seguro. O sea, yo me acuerdo de la primera nota que publiqué en Página 12 en el diario, tenía 22 años, tenía. Tuve una semana moviendo comas, o sea, del texto, ¿no? Y esto es algo que hoy lo hago en 3 horas, 2 horas, hago un texto y lo mando. O sea, obviamente que uno va adquiriendo seguridad y más experiencia y va como digo, sabiendo un poco más cómo se realiza, cómo es la técnica, la tiene mucho más incorporada y fluye de una manera mucho más natural. ¿Y qué es lo que más te apasiona del periodismo? Y la posibilidad de entender cosas. Me parece que eso es buenísimo. Y que cuando uno hace un poco de periodismo, ¿no? Se relaciona mucho también con, digo, me gusta mucho también la historia, porque son medio parecidos en el sentido que uno empieza a tirar del ovillo y va hacia atrás y va hacia atrás, o ve que se abre alguna subtrama para investigar. Digo, me parece que el periodismo es en cierta forma hacerse preguntas y tratar de respondérselas, ¿no? Y es medio difícil porque uno se da cuenta que todo es mucho más complejo que lo que nos dicen muchas veces que es, ¿no? Digo, no sé, Argentina no está así por un presidente en particular o sea, es algo que La viene sumatoria. es hiper complejo, ¿no? Y uno empieza a mirar para atrás, ¿y en qué momento pasa eso? Y no, y te vas yendo hacia atrás, y hacia atrás, y hacia los costados, que ves, digo, los desvíos que va tomando la historia, etcétera. Entonces, lo que más valoro del periodismo es esto, ¿no? Esa capacidad de enten- que da las herramientas para entender la realidad que en su dimensión más, más real posible, ¿no? Evitando por ahí las sentencias o las afirmaciones taxativas así, de absolutistas, de bueno, esto es así porque sí o porque asá. Y me parece que el periodismo se trata de ir un poco más allá de eso, ¿no? Por eso me parece que el buen periodismo es el que se hace
incluso contra el público. O sea, contra lo que vos no quieras saber, digo, porque digo, me parece que el periodismo se trata de esto, de no decir lo que la gente quiere escuchar o quiere saber, sino qué es lo que uno considera relevante para entender mejor por qué pasan las cosas que están pasando, ¿no? Y esto aplica, digo, para todas las disciplinas, digo, desde el periodismo deportivo hasta el periodismo audiovisual, de cultura y espectáculos, pasando con el periodismo político, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que si uno se toma en serio su laburo y se prepara bien y trata esto de tener las herramientas para poder ir, viajar en el tiempo, hacia atrás, hacia adelante, etcétera, etcétera, me parece que eso da como herramientas que están muy buenas para desarrollar el trabajo. Y vos como periodista, justamente me hablabas esto de la complejidad de serlo. Mm. ¿Qué te cuesta o te frustra a la hora de ejercer la profesión? Y es que es un laburo. Digo, es muy hostil el laburo por momentos, ¿no? Digo, es un laburo donde obviamente hay muchísima oferta, no hay mucha demanda, donde los salarios son bajos, donde está menospreciado desde las altísimas esferas del gobierno, digo, el periodista ensobrado se volvió un adjetivo que entonces hay como ese maltrato hacia el colectivo generalizado me parece que termina siendo perjudicial, ¿no? Porque digo, primero porque digo, cualquier error que uno pueda cometer es atribuido a que sos un ensobrado, a que sos un coimeado de no sé quién, o a que respondés al interés de no sé quién, empresa o del que sea. Digo, y segundo, porque el aire de su tiempo también me parece que está siendo un poco contrario al periodismo, ¿no? Sobre todo también con lo que ocurre con las redes sociales, que está buenísimo que cualquiera pueda comunicar, o sea, está buenísimo que vos puedas hacer esto, pero digo, que lo hagas bien, digo, uno tiene que prepararse para comunicar cosas. O sea, me parece que hay un camino ahí que con las redes sociales se cree que se puede atajar, digo, que se puede recortar, y la verdad que no es así, ¿no? Y me parece que en muchos casos uno ve que a veces la calidad de la información que se da no es buena y tiene que ver con falta de formación de quienes ejercen el oficio, ¿no? Me parece que por ahí esa hostilidad me parece que es bastante compleja. Cuesta a veces encontrar como motivación para seguir haciéndolo, ¿no? Porque digo, más allá, obviamente, en un contexto de bajos salarios, de cierto menosprecio generalizado, de malas condiciones de laburo, bueno, a veces es medio Te complejo cuesta la decir, bueno, motivación, y me levanto hoy para hacer periodismo, digo, ¿y por qué me voy a levantar hoy para hacer periodismo? ¿No? O sea, es medio, totalmente. eh, es medio también eso, ¿no? Se vuelve muy desgastante por momentos. Me parece que por ahí pasan hoy por hoy los problemas del oficio. ¿Y vos creés que esta agresividad de la que hablás, que comparto con vos justamente, se da por las redes sociales o vos pensás que desde antes ya se había mucha No, agresividad o el agravio creció con las redes sociales? yo creo que las redes sociales lo que hace lo magnifica de una manera que antes quizás no, pero digo, no sé, a ver, gobiernos peleándose con medios es algo que ocurre desde larguísima data y acá y en todo el mundo. Sí creo que lo que pasa hoy con las redes sociales es que todo eso se masifica y que hay tanta información dando vueltas que también pasa eso. Digo, me parece que el laburo del periodista hoy, más allá de acceder o no a cierta información, pasa por cómo digiero esa información y cómo proceso esa información. O sea, hoy la información está en todos lados. O sea, digo, no, no, y te lo da la inteligencia artificial, eso. O sea, no, digo, no, 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 me parece que también hay como un cambio de paradigma en el trabajo, que es otro factor que también contribuye a estas tensiones que mencionábamos antes. Que sí, que si se suman ese menosprecio más generalizado que viene de muchos lados, se lo vuelve bastante, bastante complejo. Totalmente. Vos escribiste un libro, La nueva comedia Sí. mexicana,
¿Qué significó para vos lanzar ese libro? Uf, y es lo máximo que hice, es lo que más orgullo me da en mi vida profesional y personal, ¿no? Es un proceso. Primero es llegar a un lugar que digo, se supone que un periodista que se dedica a la escritura, bueno, qué más que escribir un libro, ¿no? No hay mucho por encima de eso que uno pueda hacer. Sí, hacer 10, hacer otro, digo, podrías ver, ser más, pero digo, no, es como llegar a un determinado lugar donde muy pocos llegan. Además que fue bueno, fue editado por una editorial grande, salió por editorial Paidós, digo, no sé, ir a las librerías y ver que esté mi libro en las vidrieras era increíble. La verdad que fue una experiencia eh, compleja, también el proceso creativo es bastante duro, es muy solitario. Yo nunca sentí tanta soledad como escribiendo eso porque estás en tu mundo, es un mundo. Estás en tu cabeza y con la pantalla y el teclado y no, es muy difícil de trasladar todo el proceso interno que uno va haciendo a medida que va escribiendo un libro, ¿no? Pero sí, obviamente, y son estos incentivos que uno, digo, que cuando todo aparece, o sea, que cuando todo se complica, todo se enreda, todo va medio así difícil, uno recibe esos alicientes, ¿no? Digo, que en un contexto como este, en ese momento, me hayan propuesto escribir un libro, es un reconocimiento, ¿no? O sea, y es un aliciente esto para seguir para adelante. Así que un poco esa fue la experiencia de hacer un libro. Y dentro de esa motivación de la que hablás, que te motiva a tener un libro, que esté presentado en una editorial, pero a la vez la desmotivación capaz del trabajo periodístico, ¿vos en algún Mm. momento de la escritura del libro tuviste algún bache en el que dijiste no puedo o pensaste en 14.000 dejarlo? veces por día, todo el tiempo. Sí, no, todo el tiempo, todo el tiempo. Un día me sentaba y fluía de una manera, como en cualquier laburo, que hay días que te salen con más sencillez el trabajo y que te gusta lo que haces y que me sentía, nada, el mejor periodista del mundo y al otro día me sentaba y no se me ocurrían, no se me venían las ideas, no podía escribir bien mi nombre, no podía hacer nada, entonces era todo un bajón. O sea, pasa todo el tiempo, pero me parece que son esos, parte de esos procesos que demanda la escritura de un libro, ¿no? Donde también se conjuga la variable creativa por ahí, ¿no? Más allá de la técnica que uno puede aplicar y de los procedimientos que uno puede aplicar, y ahí llega un momento que estás vos solo frente al teclado y no hay técnica ni procedimiento que te salve. Digo, se trata esto de buscar no sé, ciertos mecanismos que a uno le permitan fluir de una manera lo más sencilla posible para evitar esa contradicción interna constante que se siente cuando las cosas no salen, ¿no? No sé, te debe pasar a vos que un día te sale bien las cosas, otro día no, y es difícil así, sobre todo cuando uno dice, bueno, tengo un deadline, tengo una fecha límite para entregar, y decís, ¿qué pasa? ¿Y si me trabo ahora y no me destrabo más? ¿Y qué hacemos si no me destrabo más? Entonces empieza uno ahí a maquinar la cabeza a 1.000 por hora. Así que es un proceso, es bastante complejo. También uno termina de conocerse. No sé, yo siento que me conocí a mí mismo un montón haciendo el libro, ¿no? En ese grado de soledad tan absoluta donde hay que buscar bien adentro en uno mismo y en la cabeza de uno para ver qué decir. Es un proceso también de autodescubrimiento, no solo del tema que uno elija para escribir, sino también de uno mismo. Así que sí, digo, creo que fue por un lado lo mejor y lo peor, ¿no? Digo, en un sentido esto, ¿no? Por un lado esta soledad más absoluta y esta locura total de batallar contra mí mismo todo el tiempo, y por otro lado, después el placer enorme esto, ¿no? Que no tiene precio, esto de ir y ver que esté tu libro, no sé, lo estuvo en la vidriera del Ateneo, del Geni Ateneo ahí de Santa Fe, digo que es una librería más copada del mundo. O sea, ese tipo de cosas son las que no tienen precio y las que después
¿viste? Las que después a uno se siente retribuido, ¿no? Me sigue pasando que cada tanto alguien me arroba ahí en Instagram que compró el libro en algún lado, que lo está leyendo o algo, y uno dice, bueno, es tirar una botella al mar también, hacer un libro, ¿no? Uno no sabe después qué caminos puede ir adquiriendo eso, ¿no? Y me han escrito de otros países, digo, que tuvo distribución y que le han gustado, o sea, son esas cosas, esos alicientes como para seguir, ¿no? Que en muchos casos esto que decía, ¿no? Cuando cuesta por ahí encontrar ahí la motivación en un contexto que no esto, donde todo es hostil, donde hay muchísima competencia, donde los salarios son bajos. Bueno, te queda ahí a aferrarte a esos pequeños placeres que uno va obteniendo. ¿Y qué objetivo tenés para estos próximos años? Qué pregunta. ¿Qué objetivos tengo? Y estoy ahí viendo, estoy pensando, me interesa bastante más, o sea, me interesa un poco pensar, yo hago bastante crítica de cine, ¿no? Y siento que el formato crítica empieza a quedar un poco envejecido, empieza a quedar medio obsoleto. Y me parece que hay algo importante ahí que pasa muchas veces que tiene que ver con la formación de públicos, ¿no? Digo, esta idea de, bueno, digo, cómo se ve una película, qué ver en una película. Digo, me parece que hay muchísima gente que mira lo que hay sin tener mucho juicio crítico sobre eso que está viendo, y sin saber muy bien cómo interpretar eso que Lo está ve por viendo. ver. Entonces, claro, digo, me parece que, digo, no para que sean críticos, ni porque les guste, ni que lean crítica, ¿no? Pero digo, esa idea de que sean espectadores Que activos, entiendan la ¿no? película, Que, entiendan que el puedan contexto. tener un juicio sobre aquello que están viendo. Como me parece que esa idea de divulgación, que va mucho más en línea con esto que decíamos, ¿no? De cómo cambia, digo, el rol del periodismo en este contexto, ¿no? Quizás hoy en un contexto donde tenés 14.000 plataformas de streaming con 28.000 películas, por ahí quizás el laburo de la crítica pasa más por la divulgación, me parece, por la curaduría, y no tanto por hacer una crítica de una determinada película. O sea, en los próximos años me gustaría buscarle ahí alguna manera de ver cómo poder ocuparme de ese área que siento que está un poquito menos transitada por ahí que otras. Y vos al principio, retomando, habías hablado sobre las posibilidades hoy de hacer periodismo y justamente con esto de los objetivos, ¿vos tenés planeado introducirte más en lo que es el mundo de las redes sociales? Por ejemplo, grabando videos, resumiendo Eh, películas. Me gustaría, soy poco constante, me pasa con eso, ¿no? Me doy cuenta que funciono mejor cuando tengo deadlines o fechas límite u objetivos eh, no soy, creo que no es mi fuerte la autogestión, ¿no? Digo, hay que tener mucha constancia para la autogestión. Sí, me gustaría hacerlo en un contexto, si alguien me propusiera algo, obviamente me encantaría incursionar un poco en eso. Eh, pero digo, es algo que me gustaría hacer, pero que siento que necesito esto, un entorno que me ayude un poco a mantener la constancia, a pensar las cosas, y a introducir nada, y que yo aprender también todo un nuevo lenguaje que digo, que nunca transité, más allá de que obviamente uso redes sociales y lo podría hacer sin ningún problema. Digo, obviamente hay cosas mínimas y detalles más técnicos y cuestiones más del saber hacer que yo por ahí no las tengo. O sea, digo, a priori sí, me gustaría hacerlo, me gustaría hacer algo de streaming también, que me parece que es un terreno que está buenísimo. Pero bueno, ahí pensando a ver cómo buscarle la manera. Muy bueno. Y para finalizar, te quería pedir si nos podrías dar un consejo a todos los que estudiamos periodismo. Un consejo, lean todo lo que caiga en sus manos. Lean todo, pero no solo portales informativos
todo, no sé, las instrucciones del shampoo mientras se bañan, cualquier cosa, digo, porque eso va a marcar la diferencia, digo, porque para escribir, no sé, digo, una nota informativa básica de cuánto cierra el dólar hoy, o cómo forma Boca hoy, o qué necesita Boca para pasar de ronda al Mundial de Clubes, eso lo hace una inteligencia artificial, digo, el plus lo van a poner, lo van a poner ustedes con lo que sepan y con lo que puedan entender y razonar y relacionar cosas y, digo, y tener ese espíritu por ahí crítico, crítico no en el sentido de criticar, digo, crítico de esto, de estar siempre ahí alerta, De entender, de analizar. de entender y analizar, ¿no? Y eso, digo, me parece que la lectura termina siendo un factor clave. Así que me parece, ese sería, digo, si pudiera darle un consejo a alguien, digo que no me parece que me queda grandísimo el darle un consejo a alguien. Digo, yo creo que la clave hoy en este contexto, el diferencial, lo va a poner uno, porque digo, la inteligencia artificial y el algoritmo accedemos todos. Después, el plus lo va a poner uno y lo va a poner el que mejor pueda esto, relacionar, tener espíritu crítico, poder ir un poco más allá de la superficie. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel.